Hoy quiero que conozcas a un músico muy especial. Pierde la visión a los 3 años de edad a causa de la difteria. Pero eso no le impide estudiar piano, violín y composición. Pero lo verdaderamente trascendental es que en el momento más difícil de su vida, Joaquín Rodrigo escribe la obra más importante de toda la literatura musical española. Se trata, como no, del Concierto de Aranjuez. Concretamente, quiero centrarme en el conocidísimo Adagio, en el segundo movimiento, que presenta, como ya sabes, una melodía muy emotiva, una mixtura entre el flamenco y lo clásico del impresionismo francés de la primera mitad del siglo XX. Pero quiero contarte hasta qué punto resulta extraordinario todo lo que rodea a esta composición. Lo emotivo de toda la historia. En sí misma, lejos de toda anécdota, es una de las obras más importantes de todos los tiempos. Pero es que además estoy seguro de que cuando conozcas la historia que hay detrás de ella, cuando comprendas que cada nota, que cada pulso está hecho de carne y hueso, que es un verdadero sentir del compositor, ya nunca volverás a escucharla de la misma forma. Joaquín Rodrigo nace en 1901 en la ciudad de Sagunto, en Valencia. Por cierto, nace el día 22 de noviembre, patrón de los músicos, Santa Cecilia. Parece que el destino ya había empezado a escribirse. Es el menor de 10 hijos y, como ya hemos dicho, a causa de un brote de difteria, pierde la visión a los 3 años de edad. Pero pronto encuentra en la música ese consuelo que da sentido a su vida. Después de titularse en piano, violín y composición, a los 26 años de edad, decide seguir los pasos de aquellos músicos que él tanto admira: Isaac Albéniz, Manuel de Falla, Enrique Granados, Joaquín Turina, y se traslada a París para seguir sus estudios con Paul Dukas, entablando amistad con Maurice Ravel, Igor Stravinsky y también Manuel de Falla. Y justamente allí, en París, conoce a la que sería su esposa, Victoria Camhi, a la que siempre se refiere como Vicky. Ella es una pianista turca que da clases de piano en París. Pronto se enamoran y contraen matrimonio en 1933 y pasan la luna de miel en Aranjuez, donde nuestro compositor atesora aquellos sonidos de las fuentes de agua, esos largos paseos por la ribera del Tajo, el canto de los pájaros y también el perfume de las magnolias, tal como él nos cuenta. Aquellos buenos momentos quedan en su memoria y serán el germen de lo que está por venir. Después de unos malos años de periplo por Europa, intentando subsistir en plena guerra civil española, pasando penurias económicas, en la primavera de 1938 es invitado a dar clases en la Universidad de Santander. Y a su regreso, de camino a Francia, a su paso por San Sebastián, el marqués de Vollard organiza una comida con Joaquín junto al guitarrista Regino Sainz de la Maza. Y será este quien le dice a Rodrigo que su sueño era interpretar un concierto para guitarra y orquesta. Y por supuesto, Rodrigo le dice cuenta con ello. Pero en 1939 ocurre el fatal desenlace, el peor momento de su vida. Su primer hijo nace muerto y su mujer queda muy enferma. Y aquí aparece un Rodrigo abatido por la situación, ya que su mujer lo era todo para él, en todos los aspectos. Y es que se dirigía a ella como la luz de mis ojos, compañera inseparable y mi más asidua colaboradora, ya que le ayudaba en la ardua tarea de transcribir las obras que componía. El propio autor nos cuenta que esta obra le surge de la manera más natural y espontánea, de forma sobrenatural, justo cuando se encontraba viviendo las horas más bajas de su vida. Y es que en su mente resonaba el pulso del latido del corazón que marcaba un monitor en la habitación de un hospital. Con ese incesante sonido de la frecuencia cardíaca metido en su cabeza, una mañana Rodrigo experimenta lo que él llama una experiencia sobrenatural, un momento de inspiración inexplicable. Y es que llevaba tiempo intentando superar el reto de escribir esta obra, un concierto para guitarra, ya que este instrumento tiene un sonido muy tenue y es que temía que la masa sonora de la orquesta enmudeciera el sonido de la guitarra. Se le ocurre que podrían establecer un diálogo, la personificación de la guitarra como Joaquín Rodrigo y la orquesta, un dios al que le reprochaba la situación que estaba viviendo su familia. Y es que toda la melodía del tempo lento del adagio le brota en su mente sin
y acto seguido, como él nos explica, también aparece en su mente el tercer movimiento, una melodía que le surge tal y como le explica, fruto del momento tan desesperado que estaba viviendo. Y es que él nos explica que no se trata de una idea que surja a partir de recursos compositivos, a partir de sentarse en una mesa a escribir, a pensar en música, a componer de una manera deliberada, sino que le brota una mañana cualquiera sin más. Y rápidamente anota toda la composición en código braille, y entre los últimos coletazos de la Guerra Civil Española y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el matrimonio cruza la frontera franco-belga con apenas una maleta, pero que guardaba un tesoro dentro. La obra que inmortaliza a Joaquín Rodrigo. Finalmente fue estrenada en Barcelona en el año 41, con Regino Sainz de la Maza como guitarrista solista. Y este segundo movimiento, que es el reflejo de su pena, también esto lo expresa su mujer. El segundo tiempo sí ha sido ahí el reflejo de su pena. Se encuentra en tonalidad de si menor, aunque está lleno de esos colores del impresionismo, esa música modal que tiene guiños hacia el modo si eólico, también hacia el frigio, ese modo del flamenco que va a hacer esa mixtura, esa mezcla con ese aroma a música española, dignificando así la guitarra española. No quiero detenerme demasiado a analizar la armonía en este tipo de pormenores técnicos, porque quiero que en esta obra comprendas la importancia de la parte emotiva, de comprender el texto, que se trata de una especie de retórica musical donde el autor enfatiza, como si se tratara de una onomatopeya musical, usa la música para expresar unos sentimientos muy concretos, pero nos centramos, como hemos dicho, en el adagio, por la importancia y la relevancia que tiene esta sección. Se trata de un diálogo con Dios, donde hay lamento, también hay rabia y súplica por la vida de su mujer, que culmina en calma y aceptación en un desenlace final. Quizás en otros momentos de la historia de la música no habríamos podido más que especular sobre qué tenía el compositor en su mente, en su cabeza, en el momento de componer la obra. Y es que hay diferentes interpretaciones sobre el significado de esta melodía tan importante. Y una de ellas, por ejemplo, es que trata de representar la situación que vive una España rota por la guerra civil. Y Joaquín Rodrigo, ante esto, ni confirma ni desmiente. Queremos saber, de mano del autor, qué había en su mente en el momento que compuso este adagio. Afortunadamente, Pepe Romero, guitarrista y amigo de Joaquín Rodrigo, nos cuenta cómo el compositor le relata con lujo de detalle todo lo que había en su mente, qué significa cada nota que hay en ese adagio. Since I heard this story from Rodrigo, I no longer am able to think notes or music. I think feelings. Esta sección comienza con la guitarra emulando los latidos del corazón. Se trata del pulso que mantiene a su mujer viva, un continuo que no abandona en casi todo el movimiento. Por supuesto está en tonalidad menor, en si menor, aunque también tenemos esos aromas del impresionismo, esas escalas modales que aportan esa sensación de letanía, como algo sacado de otra época. En los primeros compases se mueve entre el si eólico, modal, y el si tonal. Aparece el la sostenido para sensibilizar esa tónica, pero como dice Pepe Romero, para entender esta obra hay que conectar con el sentimiento de Joaquín Rodrigo cuando la escribió. Estos latidos iniciales pasan a la orquesta. Si prestas atención, se oyen en sonido grave. ¡Pum! Mientras la guitarra realiza la melodía principal. Joaquín Rodrigo, mientras lamenta la muerte de su hijo, también se preocupa de mantener ese latido de forma constante. Y aquí empieza la conversación entre Joaquín Rodrigo, que es la guitarra, el sonido de la guitarra, y Dios, que es el grueso de la orquesta. Aquí le increpa, le reprocha a Dios, le muestra su incomprensión sobre la muerte de su hijo y la situación en que se encuentra su esposa. La melodía principal, ese fa sostenido, mi, fa sostenido, va creciendo y se va ornamentando y cada vez aparece más agitada, con cierta rabia, se va estrechando la figuración para emular este sentimiento. Y Dios le contesta e impone su voluntad por encima de los hombres. Y así crece la dinámica, le contesta de manera implacable a la guitarra por cuestionarle y reprocharle.
En este diálogo que se produce durante todo el adagio, la orquesta siempre acaba imponiéndose al hilo melódico de la guitarra, ensombreciéndola, oscureciendo este lamento de la guitarra. Pero la guitarra insiste en su pesar una y otra vez. Nos acercamos al punto álgido, a la cumbre de este movimiento. La orquesta cada vez contesta con más contundencia, cada 2 compases, en tutti, y el diálogo se hace cada vez más intenso. La ornamentación se va sumando de manera melismática poco a poco al tema principal, y se produce el monólogo final de la guitarra, un fragmento de tremendo virtuosismo donde se luce la guitarra de manera expresiva con una dinámica, un duelo que despliega un gran virtuosismo en el guitarrista, con una línea melódica agitada, entrecortada por una impaciencia en el discurso musical. Es un pasaje de puro llanto y rabia por lo sucedido. Pero también llega una aceptación final. Acaba el duelo con un Joaquín Rodrigo que queda en paz con Dios. Las figuras de nota se van ampliando, se diluye la tensión en una dinámica que se sosiega en piano. Y el último arpegio ascendente emula el alma de su hijo ascendiendo al cielo. Parece que se pierde en lo alto, diluyéndose en armónicos que emulan a un arpa celestial. Pero ahora lo hace en tono de si mayor. Mayoriza esa tercera en el último acorde de tónica con la conocida tercera de picardía del barroco, un recurso que tanto emplea Johann Sebastian Bach anteriormente. Y aquí se emula la esperanza, la paz, la aceptación ante lo ocurrido, el desenlace de este duelo tan doloroso que mantiene Rodrigo. Y nada más, quería traerte hoy esta historia de superación que para mí resulta conmovedora, donde no he querido hacer un análisis pormenorizado de la técnica compositiva, de todos los recursos armónicos, porque tal como dice Pepe Romero, esta obra hay que entenderla a partir del espíritu. Es algo que cuando conoces el significado de cada fragmento, cambia por completo tu perspectiva y puedes llegar a interpretarla conectando emocionalmente con este sentimiento que nos explica Joaquín Rodrigo que siente en el momento en que la escribe. Y hasta aquí llega el vídeo. Suscríbete si te gusta este tipo de contenido y nos vemos en el próximo vídeo.